Saludos, les habla Carlos Barberi y hablábamos la semana pasada acerca de un concepto que llamábamos diagnosis de modelos o el diagnóstico clínico ortopédico maxilar, un proceso intelectivo de amplio rigor científico, de razonamiento espacial, de un análisis espacial biomecánico. Entonces, a raíz de ello han aparecido muchas preguntas. No deje de ver el video, está en la continuación del video del sábado pasado. Están en YouTube y en Facebook. Y puede mirar lo que vamos a discutir hoy. A raíz de lo que hablábamos del diagnóstico de modelos, han aparecido algunas preguntas que yo quiero que tengamos presente hoy y que las discutamos. Decíamos que el diagnóstico, que en el diagnóstico clínico ortopédico maxilar había tres planos que aludían el relacionamiento de estas dos entidades en sentido anteroposterior, en sentido lateral, que se llamaba el plano frontal, y en sentido vertical, que aludía a la altura facial inferior. Y que había otros tres planos de tamaño que parecían lo mismo, pero que realmente no eran lo mismo. Decíamos que los planos de interrelacionamiento corresponden a los centros de desarrollo, los centros de propulsión, que son los que propulsan estos maxilares a expresar su desarrollo hacia adelante. Pero finalmente había otros centros, otros planos del espacio que los manejaba el tamaño de las arcadas dentales. Entonces me preguntaba alguien que con qué parámetros podríamos evaluar la amplitud transversal, la compresión o la flexura, la atresia o normalidad de las arcadas dentales. Entonces voy a responder hoy, plano por plano, con base en qué es que se puede evaluar, juzgar, analizar cada uno de estos tópicos espaciales. Lo transversal, lo atravesado, lo transversal, alude a la anchura de las arcadas dentales. Y es muy bueno saber que esta arcada dental, si nos paramos en estos corredores de fosas, por donde camina anteroposteriormente la mandíbula, por estos corredores de fosas, según el tamaño, esto es un arco puntiagudo con una estrechez transversal justo en el sector anterior. Y aquí hay una estrechez transversal que si la queremos corroborar clínicamente, podríamos pararnos en este punto y en este punto y hacer una medición y saber cuánto mide esta distancia intermolar, que según McNamara es una distancia intermolar que puede darnos mucha luz frente a lo que necesitamos saber en ese diagnóstico clínico. Y esta distancia intermolar tiene 34 milímetros, 33, es una distancia intermolar óptima para lo que queremos, pero tenemos una estrechez transversal justo en el sector anterior, que si nos vamos a mirarla en el modelo inferior, de repente también miramos que hay una distancia intermolar muy óptima, una relación molar sagitalmente hablando clase 1, pero que transversalmente hay una distancia intermolar más o menos acorde, y que por consiguiente tanto en la mandíbula como en la maxila hay una estrechez transversal justo en el sector anterior. Por consiguiente, en el diagnóstico clínico, apoyado en esos parámetros, necesitamos saber que aquí hay una distancia intermolar, que aquí hay una anchura de las arcadas más o menos acorde en el sector posterior y no acorde en el sector anterior. Sea este el momento de contarle que otra manera de evaluar lo transversal es que la suma mesiodistal de estas cuatro entidades llamados incisivos inferiores debe caber a la altura de la distancia intermolar. Es decir, cuando hizo erupción este lateral inferior, que fue a los 7 años de vida, este lateral inferior, estos dos laterales debieron de haber aumentado la distancia intercanina de un canino deciduo que había en este punto, y debería haberse aumentado la distancia intermolar, y el maxilar, la mandíbula, perdón, debería haber entrado en una cuadratura ideal, una cuadratura que da el recambio dental. La suma mesiodistal de estos cuatro incisivos, nos dijo Murriz en 1959, y lo terminó de decir en el 62, que la suma mesiodistal de estas cuatro entidades llamadas incisivos inferiores
es 5.5 milímetros más que los dientes deciduos, que los dientes de leche, que los dientes deciduos, que los dientes primarios, que los dientes de leche. Y por consiguiente, este paciente no tenía eso, sin embargo estos centrales hicieron su erupción, y en ese año de erupción activa estos laterales inferiores hicieron una erupción lingualizada, y en esa erupción lingualizada seguramente no se expresó el ancho de la distancia intercánea. Este arco debería haber conseguido cuadratura. La cuadratura es un concepto de Pedro Planas Casanova en España, y decía Planas que el ancho de esto debería transferirse al ancho intercanino, es decir, que la distancia intercanina inferior, cuando los laterales erupcionan, amplía la cuadratura de la arcada dental, amplía el ancho, y la distancia intercanina se transfiere de esos caninos deciduos para ese momento, a los 7 años de vida, se transfiere esa distancia intercanina a la distancia intercanina superior, la cuadratura de la mandíbula. Y la movilidad lateral de esta mandíbula con respecto a esto, la molienda, esto nos lo dijo Planas también, la molienda por este cuadrante se llama la molienda por este tamaño cuando hay un cóndilo de trabajo por este lado y hay un cóndilo de balanceo o de balance separado por este lado. Este cóndilo está creciendo en sentido vertical, la rama, y este estrujamiento de la molienda está haciendo el desarrollo transversal por este lado. Pero aquí no está ocurriendo eso, y este paciente machaca alimentos por apertura y cierre, no hace la más mínima excursión lateral, porque tiene una alteración de desarrollo llamada atrapamiento mandibular. Atrapamiento mandibular es una alteración que no se narra mucho. Yo lo invito a que entre a las redes y escriba atrapamiento mandibular. De pronto solo le sale el trabajo mío. No vaya a creer que yo inventé el atrapamiento mandibular, pero el atrapamiento mandibular es un concepto que podría llamar más la atención acerca de una alteración y podría abrir la mente en el nuevo estudiante, tener una acepción, una interpretación de mucho más espacialidad, el atrapamiento mandibular, porque sería una mandíbula que está atrapada y que él va a tener que resolver, y de repente lo lleva a entender dónde está el atrapamiento mandibular, no como la relación molar clase 1 o clase 2, que atiéndame esto, no se enoje conmigo, no es más que la resultante anteroposterior de una compresión mayor en el maxilar o en la mandíbula o en una de las dos, y que en el fondo, aunque la clasificamos como maloclusión, en el fondo no es tan maloclusión. El atrapamiento mandibular podría ser un análisis diagnóstico de mayor severidad y de pronto llamar más la atención en el nuevo estudiante. Nosotros los viejos ya nos quedamos con clase 1, clase 2 y clase 3 y con eso resolvemos todo. Esto es un atrapamiento mandibular. Pero estamos hablando del plano transversal. ¿Cómo saber eso? El recambio dental anterior, como le estaba explicando, alude o incide, el recambio dental anterior ideal, incide la anchura de las arcadas a la par del frote lateral, de un frote lateral que nos habló Planas, de cóndilo de trabajo y cóndilo de balanza, que es lo que va a dar la cuadratura. Me salió un poquito del tema en ese momento, pero en el fondo la molienda de los alimentos y el recambio dental anterior son signos de poder evaluar cómo va la expansión anterior, y la distancia intermolar de los 34 milímetros de McNamara, aunque en Latinoamérica, en un cráneo latino, podrían ser perfectamente 32 milímetros, nos habla de la anchura de las arcadas. Entonces el plano transversal, que es un plano de tamaño de las arcadas dentales, de tamaño, de anchura, de área, está atrasado, está alterado, y podemos decir que este paciente tiene estrechez transversal, atresia transversal, en fin. Continuando con los planos de tamaño, podríamos decir que este arco está largo, y de repente alguien diría, no, es que este paciente tiene el arco largo, tiene un prognatismo maxilar y es clase 2. Mucha gente clasifica esto clase 2 porque aquí hay 12 milímetros de overjet que no podemos seguir clasificando a los pacientes clase 2 porque tengan un overjet. Yo a veces creo que nosotros somos overjetcistas. No, aquí hay un overjet dado por una protrusión dentoalveolar. Protrusión es la acción de protruirse los dientes. Es distinto a prognatismo. Yo veo a veces que hablamos mucho de que la protrusión, inclusive decimos dentoalveolar, y seguimos creyendo que es esquelética. Yo quiero que usted vea
como veíamos en el primer video, que este punto A hipotético con respecto a este plano oclusal, estableciendo esto como un plano oclusal, de pronto este punto A, voy a ver si soy capaz de sostenerlo, de pronto este punto A, si yo le atravieso una línea perpendicular a este plano oclusal, de pronto podría encontrarme con gran sorpresa de que este punto B puede estar adelante de ese punto A, ¿cierto? Sin embargo, no vamos a discutir eso. Aquí hay una protrusión dentro del alveolar y es posible que el hueso maxilar esté ligeramente atrasado o hipoplásico, pero hay una protrusión compensatoria dentro alveolar. Entonces el arco de esta arcada dental está largo y este arco está corto. Esto en lo que respecta al tamaño de las arcadas dentales, al largo sagital, el tamaño. He empezado con unos planos de tamaño, hablé del plano transversal, anchura de las arcadas, estoy hablando del plano sagital, largo de las arcadas dentales, donde esta arcada dental está corta o por lo menos tiene estos dientes lingualizados y estos dientes protruidos. Y seguramente, si seguimos hablando del tamaño de las arcadas dentales, podríamos llegar a la conclusión de que si miramos estos posteroinferiores, con respecto a estos posteroinferiores que están al otro lado, que los voy a tratar de igualar para que entendamos esto, así más o menos, es posible que estos posteroinferiores estén infraerupcionados, estén en infraerupción y por consiguiente hay una mordida cubierta donde la altura del cuerpo mandibular está pequeña. Es posible que esta mandíbula sea la responsable. Es posible no, es esta mandíbula la responsable que al no haber salido estos posteroinferiores, al no haber egresado, no haber salido, no haberse aumentado verticalmente el cuerpo alveolar y consecuentemente hueso basal, esta mandíbula se haya quedado pequeña y sea la responsable de la mordida cubierta, ¿cierto? De un overbite que narrábamos la semana pasada que puede tener el 120% si entendiéramos que el plano oclusal es este y que estos dientes están deprimidos verticalmente y que si estuvieran a la altura del plano oclusal estarían por acá y estaríamos hablando de un overbite del 120%, no del overbite que estamos viendo, que es un overbite del 70, 80%, tal vez 90%. Esto. ¿Cierto? Entonces, en torno al mismo, en el plano sagital, en el largo sagital de las arcadas dentales tenemos un problema, pero en lo vertical es posible que esta mandíbula sea la responsable de que le falte crecimiento, tamaño a esta mandíbula y por consiguiente esté alterado. Ahora, estos planos de tamaño que acabo de enunciar, lo transversal, lo traverso, lo atravesado, el largo sagital de las arcadas dentales, largo o corto, y el crecimiento vertical, donde no hablé del crecimiento vertical de este maxilar tiene un patrón de crecimiento genético en general, de crecimiento vertical y hacia adelante, es decir, el maxilar crece de esta manera y es posible que este maxilar no esté teniendo ese crecimiento o que verticalmente se haya expresado, es decir, que este 7 y este canino, que son los que terminan el último empujón de crecimiento vertical, que salen más o menos a los 11 años de edad, no hayan terminado de conseguir el crecimiento vertical de esto, porque hay una atresia que hace que los dientes queden apretujados, apretados, comprimidos, que no se expresen. Pero terminemos entonces. Entonces, verticalmente, es posible que este maxilar esté descendido, no lo creo, pero con certeza que esta mandíbula le falta crecimiento vertical. Esos tres planos del espacio que acabo de aludir, transversal, sagital y vertical, los que acabo de mencionar son pertenecientes al tamaño de las arcadas dentales, al área, ¿cierto? Son planos de tamaño y se rigen no por los centros de desarrollo, que esto a veces confunde al estudiante, yo veo al estudiante muy confundido a veces cuando le hablamos de los centros de desarrollo. Estos maxilares crecen por función masticatoria y recambio dental, por esto, por la función masticatoria. Eso es lo que les da la expresión transversal. Ahora, vamos a cambiar de tema, no se confundan con esto, que esto es un análisis geométrico, matemático de alguna complejidad. Una cosa es el tamaño de estas entidades, que lo acabamos de enunciar, el largo, el alto y el ancho. Y otra cosa es el interrelacionamiento de estas entidades o el crecimiento de ambas con respecto al rostro,
se llaman los centros de desarrollo, que de ahora para adelante usted, alumno mío, va a empezar a llamar los centros de propulsión. Los centros de desarrollo van a ser los centros de propulsión. Esta entidad llamada hueso maxilar, que crece en tamaño hacia adelante y hacia abajo, es también propulsada, esto nos lo dijo Petrovic y nos lo han dicho muchos, esta entidad está propulsada en la articulación occipitoatloide, es decir, muy lejos de acá, en la articulación occipitoatloidea, es decir, donde el cóndilo, donde la cabeza del, donde el cóndilo, donde la cabeza del cóndilo, la cabeza, donde los cóndilos del occipital, no los cóndilos de la mandíbula, sino los cóndilos del occipital, que son más o menos esto, donde la cabeza bascula en sentido anteroposterior. Allá es donde están los centros de desarrollo, que usted llamará centros de propulsión, que son los que van a avanzar esta espina nasal anterior y los que le van a dar tamaño a este hueso maxilar, para que con tamaño esta mandíbula pueda ubicarse mancomunadamente en compañía de la maxila y ayudarle en la propulsión. Pero estoy hablando entonces en este momento de la propulsión de este maxilar o centros de desarrollo. Una cosa es el tamaño de esta entidad, otra cosa es el que esto esté adelante o esté atrás. Eso corresponde a los centros de desarrollo que no están aquí. Repito, el centro de desarrollo de esta entidad es la articulación occipitoatloide, aunado, acompañado de un crecimiento volumétrico que va teniendo el hueso durante el proceso de crecimiento y desarrollo. Y donde este maxilar, nos decía Petrovic, va a tener un tamaño acorde para que esta mandíbula pueda expresar su dinámica. Es el único hueso móvil de la cabeza, el único hueso dinámico, el responsable de la cinética y la cinemática de desplazamiento. Esto es lo que va a dar el desarrollo, pero mientras esta mandíbula quede atrapada, no hay función masticatoria. De hecho, hay gente que pone un bionator en este caso, cosa que demuestra que él cree que el bionator o que los aparatos bimaxilares, las férulas bimaxilares impositivas, le van a afianzar la dinámica. O que también está creyendo que es que estos problemas nacieron por exceso de dinámica y él va a quietar la mandíbula con un aparato bimaxilar. Entiéndame esto. Entonces, no, los centros de desarrollo están en otra parte. El centro de desarrollo de esta mandíbula es el hueso temporal. Es un hueso temporal que está aquí detrás que está aquí donde está la fosa glenoide, este hueso temporal, que es el que está siendo propulsado por el desarrollo de este hueso occipital, que aquí hay una región, un punto que se llama lambda, aquí hay otro que se llama bresma. Este punto lambda es el que va a propulsar este hueso occipital y va a bascular en los cóndilos del occipital, y aunado a la liviandad que tengan los senos neumáticos y los cornetes, entes virtuales que tienen la posibilidad de entrar aire, ante esa liviandad de pronto pueda levantarse y ante una oxigenación ante una neumática ideal por oxigenación nasal, no por respiración nasal, no por respiración oral. Yo sé que lo enredo un poquito en este momento. Entonces, básicamente es esto. Estas dos entidades tienen unos centros de propulsión atrás que son los que expresan ese crecimiento hacia adelante del maxilar y de la mandíbula, aunado a unos centros, y esos mismos centros de crecimiento, acompañados del crecimiento volumétrico de estas entidades, son los que van a empujar toda esta entidad hacia adelante, que es una entidad que vamos a llamar el esqueleto facial, en oposición a viscerocráneo o esplagmocráneo, que es lo que tenemos apenas seguimos hablando todavía de viscerocráneo o esplagmocráneo, como si esto fuera una entidad visceral. Esto no es una entidad visceral ni muscular, estos son 14 huesos que se están propulsando hacia adelante, de los cuales hay 8 huesos que conforman el neurocráneo. Esto se llama el neurocráneo, aquí se llama el condrocráneo, que es la base craneana, y esto se llama el esqueleto facial, que son 14 huesos que están creciendo por volumen, por función masticatoria, por dinámica, pero que a su vez, con el cierre con la consolidación, cierre de las suturas, decía yo, la consolidación de este lápiz, de esta base craneana, la consolidación de eso va a propulsar esto hacia adelante. Aquí hay unas apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Este es el hueso esfenoides, esta mariposa que vemos allá adentro. Esta mariposa rota, hace extensión o flexión, y estos son las apófisis pterigoides del esfenoides. Estas apófisis pterigoides del esfenoides son las que están
esas apófisis están en compañía o entrelazadas con las apófisis piramidales de un hueso que hay detrás del maxilar, que se llama el hueso palatino. El hueso palatino tiene unas apófisis que corren hacia arriba y el hueso esfenoides tiene unas apófisis pterigoides que corren hacia abajo. Y eso es lo que va a hacer que ese centro de desarrollo propulsado por el occipital, que va a hacer flexión en el esfenoides o extensión o flexión, va a hacer que este hueso maxilar sea empujado hacia adelante y que por consiguiente el perfil facial que tenemos llegue a un perfil ideal. El perfil ideal es ligeramente cóncavo. El perfil que tenemos no es. El perfil que tenemos fue desarrollado en cráneos anglos. Es un perfil supremamente recto que podría irle muy bien a un cráneo anglo, no a un cráneo dólico, no a un cráneo braquio o meso, como podría ser un cráneo latino. Entonces este plano facial tiene que cambiar. Tenemos que pensar, aunque esto es una discusión racista que muchos no aceptan, tenemos que pensar en que el ser humano tiene que ser ligeramente tromponcito, que tiene que haber una expresión facial. De hecho, la apnea obstructiva del sueño, que es la enfermedad de este siglo, la pandemia de este siglo, nos muestra que estos maxilares no están creciendo. Entonces le decía yo hace un rato a usted que este hueso maxilar crece hacia abajo y hacia adelante y va acompañado por esto. Y que una cosa es protrusión dentoalveolar, la acción de protruirse estos dientes. De hecho, decir protrusión dentoalveolar podría ser una redundancia, porque la protrusión no es sino dentoalveolar. Y podría haber, y lo otro se llama prognatismo, el mismo de pro adelante, y el natismo de nato, aunque la nato es la mandíbula, en general estas son las nato, con G adelante. Entonces por eso dice prognatismo. El prognatismo es una cosa, la protrusión es otra, y la proquelia es otra. Proquelia es el componente muscular. Un negro hermoso con sus labios gruesos, una negra hermosa con sus labios gruesos, es proquélica. Y eso es el perfil facial ideal, armónico, de un paciente que tiene muy pocos padecimientos en torno a lo que respecta a la respiración. Entonces entendamos, proquelia, que puede ser biproquelia, puede ser los dos labios, biprognatismo, que puede ser los dos maxilares, o prognatismo maxilar y retrognatismo de la mandíbula. Y otra cosa es protrusión, que puede ser biprotrusión o protrusión dentoalveolar, como en este caso, donde hay retrusión, obsérveme esto, retrusión de los incisivos inferiores. Este caso lo traje porque es muy interesante, porque tiene varias situaciones muy interesantes. Aquí hay una uniprotrusión dentoalveolar y una uniretrusión de los incisivos. Valga la redundancia, que no es dentoalveolar. O sea, que sí es dentoalveolar y que no debiera llamarse dentoalveolar porque podría ser redundante. Esto es una protrusión. Este hueso basal es posible que esté deprimido, que esté atrasado, que unos valores cefalométricos nos muestren este hueso atrasado, que este hueso esté casi tan atrás como está este hueso, o que esté normal, pero que finalmente lo que le hace falta es la amplitud transversal esquelética para que se expresen las áreas, los senos neumáticos y haya una respiración nasal. Y en fin, entonces, en síntesis, redondeemos esta idea. Este es el segundo video. Hablamos de que hay tres planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales, ancho, largo y alto. Y hay tres planos que aluden el interrelacionamiento sagital o antero-posterior, el interrelacionamiento lateral, plano frontal, y el interrelacionamiento vertical, plano vertical. Hay tres planos de tamaño y tres planos de tamaño y tres planos de interrelacionamiento, de relacionamiento de los maxilares, que eso es lo que hace la complejidad, porque al momento de hacer el análisis diagnóstico, esos planos aparean es una palabra sexual, se concatenan, es decir, a la par de que hay una estrechez transversal, esa estrechez transversal de pronto crea una trampa labial que se mete el labio acá, es decir, los planos están concatenados. Es posible que esa compresión hubiera mandado la mandíbula hacia atrás, podría haber mandado la mandíbula hacia atrás, sin embargo la dejo acá, pero es posible que también esté un poquito distal. Es decir, los planos se concatenan, se ayudan unos con otros a agravar la situación. ¿Qué más le digo? Cualquier duda que usted tenga frente a esto, yo respondo por estas teorías, no están latentes en la cotidianidad.
Estoy hablando del diagnóstico clínico, de dónde surge el diagnóstico clínico, con base en qué es que yo puedo decir que existe esta alteración, no precisamente con unos trazos cefalométricos y con una llave de oclusión molar, donde termino diciendo este paciente es clase 1, clase 2 o clase 3. Repito, para llamar la atención, no se moleste por esto, la clase 1, la clase 2 y la clase 3 no son maloclusiones, son una resultante sagital, es decir, anteroposterior, de una alteración que está en otro plano, que podría ser la mayor compresión o la mayor flexura de las arcadas dentales de uno o ambos arcos, la estrechez transversal de uno o ambos arcos dentales, que conllevan al interrelacionamiento sagital a una llave de oclusión molar, que es la que termina confundiéndonos en el diagnóstico. Pero yo pienso que estamos en una era donde ya tendríamos que saber y tener valores más claros frente a no simplemente decir este paciente es clase 1, este paciente es clase 2, y lo digo porque la semana pasada tuvimos una reunión aquí con varios profesionales de la odontología del mundo y para muchos aparecía este paciente como clase 2, ¿cierto? Y para muchos de ustedes es posible que siga apareciendo clase 2, este gran overjet es posible que nos confunda. Perdóneme mi ahínco, mi forma de decirlo, pero estoy en condición de hacer esta discusión, que es una discusión, un diagnóstico intelectivo, rigurosamente espacial, que corresponde a geometría proyectiva, aunque detrás de todo ello haya unos componentes biológicos afectados y unas alteraciones de desarrollo biológico, pero en el fondo el diagnóstico clínico tiene que pararse en esa proyección geométrica matemática, en ese análisis presuntivo de elementos espaciales que se relacionan y ante todo que presentan que promueven una armonía facial, una belleza facial que tanto nos llama la atención esa palabra estética. Por su atención, muchas gracias.